Hermanos, buenos días, que el Señor nos continúe bendiciendo. Pues anoche en la voluntad del Señor tuvimos la oportunidad de comenzar a hablar acerca de la familia, enfocándonos hacia los hijos, ¿verdad? El público principal, jóvenes y adolescentes. En esta mañana yo les quiero invitar que nosotros vayamos a la palabra de Dios a ver principios prácticos para nuestra familia. Y la forma en la que lo vamos a hacer, o la que pretendemos hacerlo, es ver tres bloques de temas, tres bloques de principio, en tres porciones de la Escritura que nos van a ayudar a enfocar nuestra vida a lo que Dios tiene para la familia. Ciertamente en la palabra de Dios nos damos cuenta que el tema de la familia es un tema principal, es un tema importante. Cuando Dios crea el mundo, crea el hombre y ordena todas las cosas, deja establecida la primera familia. Cuando el hombre nace, cuando el hombre es creado sobre la faz de la tierra, es creado en el ambiente familiar, junto a su esposa. Y en ese momento es que concluye la creación. Por eso, de principio, desde Génesis capítulo 2, que nos da el detalle de esta creación, nos damos cuenta de que el tema de la familia se mantiene presente a través de toda la Escritura. Y tal y como mencionábamos anoche, y hoy lo vamos a ver una vez más desde la palabra de Dios, no podemos nosotros pretender ser creyentes efectivos siendo inefectivos en nuestra casa, siendo inefectivos para con nuestra familia. Entonces, los tres bloques que pretendemos ver con ustedes es yo y mi casa, que me imagino que muchos saben en cuál pasaje nos vamos a basar. El segundo es yo y mi pareja, y el tercero yo y mis hijos. Y vamos a movernos a la palabra de Dios para que sea ella quien nos muestre lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Josué 24:15. Y qué bueno que por aquí ya podemos proyectar, ¿verdad?, esa escritura. Josué 24:15 es un versículo muy conocido, muy cantado, muy trabajado por muchas iglesias. Sin embargo, quisiera que lo enfoquemos en función del sentido de la oración y del compromiso que representa esta declaración que hace este siervo de Dios. Dice el versículo 24:15 del libro de Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De entrada, cuando uno lee este pasaje, muchas veces le llega a la mente este refrán que utilizamos mucho en la enseñanza. Cuando alguien dice, yo y Jochi fuimos a comer chimi anoche, la gente dice, el burro por delante. Porque se percibe como incorrecto decir, yo y alguien hicimos tal cosa. Ahí tenemos que mencionar que aunque ciertamente en nuestro lenguaje español, por cortesía, se estila que siempre se mencione al otro primero y luego yo, esto no es una regla obligatoria, ¿no? Sin embargo, también es interesante recalcar que la misma Real Academia de la Lengua Española dice que en ocasiones no solamente no es una regla dejar el yo o colocar el yo primero, sino que en ocasiones es necesario a causa del énfasis que se le quiere dar a la afirmación que se está haciendo. Y desde este pensamiento basado en nuestra lengua y ahora mirándolo en el pasaje, quiero que usted se dé cuenta de cuál es el compromiso de Josué. Josué está frente al pueblo en un momento crucial. Ya ellos están prácticamente ocupando la tierra prometida. Ya han pasado primero el periodo de Moisés a través del desierto con grandes prodigios y milagros. Y luego con Josué grandes batallas y milagros de Dios. Y ya la tierra prometida está al frente de ellos. Josué se levanta y hace una propuesta que debe llamarnos la atención. Él le muestra al pueblo cómo delante de ellos hay dos caminos. El camino que ellos han dejado atrás de los dioses falsos o el camino de servir a Jehová. Y luego hace el compromiso en el que quiero que veamos nuestro primer principio, yo y mi casa. Ustedes pueden elegir a quién ustedes van a servir, cómo ustedes van a vivir de aquí en adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, dése cuenta de esta declaración. Yo
y mi casa. Es decir, en esta familia, en esta tribu, en este lugar que yo dirijo, en este núcleo familiar, se va a servir a Dios, se va a honrar a Dios. Pero ¿quién es el primero, según Josué, que va a honrar a Dios en ese grupo? Yo. Y aunque a veces leemos esto rápido y lo pasamos enfrente rápido, es bueno que nos demos cuenta que Josué está mostrando un compromiso personal de servir a Dios. Ciertamente él persigue que toda su casa, que toda su familia esté al servicio de Dios. Pero ¿quién va al frente en ese servicio? Josué, como protagonista y como quien presenta la declaración. Y aquí encontramos un principio interesante para nuestro hogar. Muchas veces nosotros queremos que las cosas cambien en nuestro hogar. Queremos que las cosas se hagan de una manera diferente. Queremos que nuestra familia esté involucrada con la palabra de Dios. Quizás utilice más tiempo a la lectura, más tiempo a la oración, al tiempo al devocional, ¿verdad? Delante de Dios. Y no nos damos cuenta que el sentido de nuestro compromiso debe ser el mismo sentido que tuvo Josué. Si las cosas deben cambiar en mi hogar, si hay algo nuevo que se debe hacer en mi hogar a la luz de la Escritura, ¿quién es el primero? ¿Quién es el que debe dar el primer paso? Yo. Muchas veces nosotros esperamos que nuestra pareja se comporte de manera diferente, que nuestros hijos se comporten de manera diferente, o en el caso de los hijos, que nuestros padres cambien y sean diferentes. Josué no está esperando que su casa actúe primero, sino que él dice, yo y mi casa. El primero que tiene el compromiso de hacer ajustes a la luz de la palabra de Dios, soy yo. Y luego mi casa. Y hemos querido enfocarnos en este pasaje primero por lo que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de tema familiar, cuando hablamos de familia y vemos el consejo que Dios da para el esposo, para la esposa, para los hijos, ocurre un fenómeno en la iglesia. Y es el fenómeno del codo, ¿no? Cuando en la iglesia se habla acerca de la responsabilidad del marido hacia la esposa, aparece el codo de la esposa hacia el marido. Cuando en la iglesia se habla acerca de la responsabilidad de la esposa para con el marido, también a la luz de la Escritura aparece el codo del marido hacia la esposa. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros nos enfoquemos primero en esta verdad, que quien tiene que cambiar, en primer lugar, en mi hogar, soy yo. Si encuentro algún compromiso en la palabra de Dios, algún desafío a hacer algo diferente, mi declaración debe ser parecida a la de Josué. Yo y mi casa vamos a movernos a ese principio. Yo primero y luego me llevo mi casa. Ahora, no quisiera que nos fuéramos de esta porción sin entender la totalidad de esta declaración. Yo y mi casa. Nosotros no podemos pretender hacer la voluntad de Dios de manera efectiva cuando afectamos o dejamos abandonados a aquellos que están más cerca de nosotros. Josué no pretendía decir, yo no sé lo que van a hacer ustedes y yo no sé lo que va a hacer mi familia, pues yo voy a servir a Jehová. No, él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que ciertamente aquí ocurre igual que en todos los lugares donde nos encontramos con casos de creyentes que tienen una vida fervorosa de servicio en la iglesia, una vida de atención a lo que la iglesia demanda, de consideración a los hermanos, pero luego en el hogar, con la esposa, con los hijos o con los padres, hay desconsideración y hay falta de testimonio. Cuando Josué dice yo y mi casa, Josué está hablando de un compromiso personal de él, pero que se refleja en la manera en la que él va a afectar su casa para que siga el evangelio. Y quisiera que pensemos, cuando hablamos de yo y mi casa, en el ejemplo por excelencia que encontramos en la palabra de Dios en todos los temas, Cristo. Para cualquier tema o actividad de vida que usted quiera pretender hacer algo bueno, tiene que imitar a Cristo. Cristo vivió este principio de yo y mi casa. Usted se encuentra primero en los evangelios que los hermanos de Jesús no creían en él. Cuando Jesús predicaba el evangelio, cuando Jesús mostraba el reino de los cielos que se había acercado, sus hermanos no creían en él, como de manera directa y categórica nos dice Juan capítulo 7, verso 5. Sin embargo, nos damos
Damos cuenta luego, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, que Cristo afectó su familia de forma tal que sus hermanos llegaron a ser líderes importantes en esa iglesia naciente, en esa iglesia del libro de los Hechos. En Cristo se dio esta dinámica de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos un compromiso para con Dios en predicación del Evangelio, en vida cristiana, y que no podemos ver ese compromiso separado de nuestro hogar. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos luz en el mundo, y el primer paso, el primer lugar, el primer espacio del mundo en el que debemos ser luz es en nuestra casa. No podemos pretender ser luz para nuestro vecino, para nuestro sector, para nuestro municipio, para nuestro país, y no ser luz en nuestra casa. El primer lugar para hacer luz es nuestra casa. Pero ¿cómo funciona? No funciona como nosotros pensamos muchas veces, que mi casa completa va a cambiar o que los demás van a cambiar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo debo ser afectado para de esta manera ser luz a los demás en mi casa y que ellos cambien. Un principio básico de la palabra de Dios. Yo y mi casa. Yo primero, pero siempre recordar que mi casa también, en mi casa, debo ser luz. Nuestro segundo punto lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 7. Y hay muchos principios en este capítulo, por lo que solamente vamos a tomar los primeros 7 versículos. Esta segunda parte la vamos a llamar Yo y mi pareja. Sobre los consejos que vemos aquí para la pareja, ¿quién usted cree que es el primero que debe ajustar su vida de acuerdo a esos consejos? Yo. No demandarlos a mi pareja, sino tomar lo que es mío para aplicarlo. 1 Corintios 7. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Y yo quiero que nos paremos en ese versículo porque hay que detenerse ahí. Hay 2 cosas interesantes en ese versículo. Primero, la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas, con muchas debilidades, diversas, ¿no? Dele la carta a 1 Corintios y usted se escandaliza de las cosas que pasaban en esta iglesia. Sin embargo, aquí en el capítulo 7, versículo 1, vemos algo que podemos aprender de los corintios, algo en lo que debemos imitar a los corintios, y es apremiante que los imitemos. Dice el apóstol aquí, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Ellos le preguntan al apóstol Pablo acerca del matrimonio. Ellos le hacen un cuestionamiento, le piden su orientación acerca del matrimonio. Y aunque esto podemos pasarlo por alto en la escritura, yo quiero que nosotros nos detengamos a pensar por qué ellos le preguntan eso al apóstol Pablo. ¿Por qué razón tiene el apóstol que dar su opinión acerca del matrimonio? Aunque parece algo evidente, una vez más digo, tenemos que mirar detenidamente esto como un ejemplo. ¿Quiénes podían ayudar a la gente de Corinto con el matrimonio? Muchas personas. ¿Qué era lo que estaba de moda en la cultura griega en ese tiempo? Esta filosofía que todavía hoy afecta nuestra educación, nuestra manera de pensar y de ver al mundo. Esa filosofía que era prácticamente de último tiempo, cuando se escribe las cartas a los corintios, era lo que estaba en moda y en boga en la sociedad. Perfectamente los corintios pudieron buscar algún plan de consejería y de orientación basada en los principios filosóficos de moda de la época. Pudieron buscar algún sabio, algún experto que les ayudara y les explicara en sus situaciones matrimoniales cuáles cosas debían de hacer. Sin embargo, ¿qué hacen los corintios? Aquel que trajo el mensaje de Dios, aquel que trajo el mensaje del Evangelio, aquel con el cual nosotros creemos y sabemos que trae palabra de Dios, vamos a él a preguntarle qué debemos de hacer con el matrimonio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy? ¿Hacemos como los corintios? Muchas veces no. Muchas veces no buscamos el consejo para nuestro matrimonio en la palabra de Dios, sino que lo buscamos en la filosofía de moda de nuestro tiempo. Cualquiera que sea esa filosofía. Si hay algo que podemos aprender de los corintios, es que cuando ellos tuvieron problemas y dudas acerca de su matrimonio, buscaron la respuesta en el apóstol Pablo, que no traía otra cosa que la palabra de Dios.
No quisieron buscar la respuesta en otro lugar, no quisieron buscar la respuesta en algún experto, sino que dijeron, vamos a traer el que habla de la palabra para que nos hable acerca de lo que tenemos que hacer en el matrimonio. Y ahí hay un ejemplo para nosotros. La segunda parte del texto entonces dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ahorita se rió mucha gente, ¿no? Porque principalmente el soltero o el que está para casarse dice, Pablo, espérate. Pablo, vas rápido. Detente un poco. No conviene, o bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo, pero ¿y esta idea? ¿De dónde sacaste esta idea? ¿Cómo puedes decir esto? Si desde el principio de la creación Dios crea al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Por qué dices tú que bueno sería al hombre no tocar mujer? Pues debemos decir que esta idea en la Biblia no es original de Pablo. No es algo que nace en este momento en el apóstol, sino que es algo que ya había ocurrido. Y le voy a invitar a que usted se dé cuenta cómo otros hombres llegaron a esta conclusión de Pablo. Y ahí usted se va a dar cuenta la razón por la que Pablo, cuando comienza a hablar del matrimonio, utiliza esta frase que nos resulta tan chocante a nosotros. Vamos a Mateo 19 del 1 al 12. Ahí vamos a ver a Cristo hablando y nos vamos a dar cuenta de que esta conclusión no es única del apóstol, sino que la encontramos en la Escritura. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 al 10 primero y luego leemos dos más. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. O bueno, del 3 vamos a leer. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y mire el verso 10, subráyelo ahí. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice al final? No conviene casarse. Cuando Cristo muestra el compromiso que es el matrimonio, lo que implica delante de Dios el matrimonio, los discípulos de Cristo dicen, pero espérate, si es así el asunto, no conviene entonces casarse. Ellos llegan a la misma conclusión que llega Pablo en la porción que estamos leyendo. ¿Por qué Pablo dice, bueno fuera al hombre no tocar mujer? Porque él entiende y quiere que venga a la mente de los corintios y por la palabra debe llegar a nuestra mente que el matrimonio es un estado honroso delante de Dios, pero es un estado de compromiso serio delante de Dios. Uno de los problemas que tiene nuestra sociedad en el día de hoy es que el matrimonio es un invento. El matrimonio es un ensayo, ¿verdad? En el cual pretendemos entrar a ver si funciona. Y si no funciona, pues hacemos eso y se acabó. Así vive la sociedad de hoy. Pero en el principio, definido por Dios en su palabra, desde la creación del hombre, el matrimonio es un compromiso que se hace frente a otra persona, frente a la sociedad, pero principalmente frente a Dios. Y si se hace frente a Dios, entonces implica un gran compromiso. Los discípulos escuchan a Cristo decir esto. Y dicen, no, Señor, pues entonces no conviene casarse. Pero el verso 11 y 12, que no quiero que lo dejemos de ver, que nos van a ir dando luz sobre algo que vamos a ver más adelante. Entonces Cristo le dice, espérense mis hijos, cálmense. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, no es que el Señor no quiere que tú te cases, es que el Señor quiere que tú entiendas la profundidad de este compromiso.
es también el pensamiento al que nos lleva el apóstol en nuestro capítulo 7 de 1 Corintios. No es que tú digas, ay, esto es tan agobiante que no lo voy a hacer. No, ese es el punto. Sino que tú entiendas la seriedad del asunto, y entendiendo la seriedad de lo que es un matrimonio, entonces des el paso si el Señor te ha llamado a eso, si el Señor te ha mostrado que esa es su voluntad para ti. Regresemos a 1 Corintios capítulo 7 para avanzar un poquito en la porción. Recuerden que estamos viendo yo y mi pareja. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y en este verso tenemos que detenernos una vez más. Primero el verso dice, a causa de las fornicaciones tenga su pareja. Y hay alguien que puede decir, bueno, entonces, la razón del matrimonio es huir de la fornicación. Inclusive hay personas que entienden que si alguien tiene estos deseos incontrolables, aún siendo creyente, le dice, mi hermano, tienes que casarte rápido porque no te puedes controlar. La naturaleza de lo que Pablo está enseñando aquí no tiene que ver con eso. Y el enfoque que Pablo hace, no en esta sección de su discurso, sino en su amplio discurso del matrimonio, no está relacionado únicamente con la fornicación. Recuerde que en esta porción Pablo está respondiendo preguntas que le hicieron los hermanos de Corinto. Y en función de esa pregunta, él se enfoca en el tema de la fornicación. Ahora, si usted se va a Efesios capítulo 6, usted se va a dar cuenta que para el apóstol Pablo, el matrimonio es mucho más profundo y es una figura espiritual aún de la unión de Cristo y su iglesia, que simplemente una solución a la fornicación. Luego, en el pasaje nos damos cuenta de que el principio que Dios ha establecido para la pareja es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fuera de lo que hiciera la sociedad griega de su tiempo, fuera de lo que haya hecho la sociedad antigua, la nación de Israel en el Antiguo Testamento, Dios estableció desde el principio un hombre para una mujer. Y Pablo está recalcando este principio, que el día de hoy, ante las nuevas costumbres y nuevas normas de vida que vemos en la sociedad, tenemos que enfocarlo en dos sentidos. Primero, que Dios ha creado una pareja única para cada cual, ha definido una pareja única para ti. El matrimonio de dos, de tres, la unión de pareja de dos o de tres está fuera del plan de Dios y es pecaminoso. Pero también aquí nos damos cuenta de que el matrimonio definido por Dios y marcado en su palabra es donde una mujer tiene su propio marido y un hombre tiene su esposa. No es de otra manera. Independientemente de lo que sea costumbre o que llegue a ser norma en la sociedad, para Dios, dice aquí el apóstol Pablo, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, vamos a entrar en una sección que nos ayuda a reivindicar a Pablo de una acusación que históricamente se le ha hecho. A Pablo muchos creyentes a través del tiempo lo han acusado de machista, porque él plantea los temas de los roles en el hogar y de los ministerios de la mujer en el seno de la iglesia local. Ahora yo quiero que usted vea esta sección de la palabra de Dios, pensando en el tiempo en el que Pablo escribió, en la cultura en la que él vivía, en los derechos que tenía la mujer, que no eran ningunos en esta cultura, y veamos estos versículos que vienen a continuación, versículo 3 y 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo, que es acusado de machista, aquí coloca en el seno del matrimonio al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Así como el hombre se le manda a cumplir el deber conyugal con su esposa, se dice la mujer también cumpla con el marido. Así como se dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo porque su cuerpo pertenece al marido, se dice también ni tu marido tiene potestad sobre tu cuerpo porque pertenece a tu esposa. Y hay un razonamiento interesante al que podemos llegar ahí. Cuando nosotros comenzamos a crecer,
adolescencia, juventud, pensamos en ser independientes. Decimos, bueno, ya papá y yo no nos entendemos, mamá y yo no nos entendemos, ella tiene otra forma de pensar, de ver el mundo, yo necesito espacio, yo necesito libertad, yo necesito ser independiente. En buen dominicano, ya es tiempo de que yo me gobierne, ya es tiempo de que yo haga lo que yo quiera. Y cuando queremos ser independientes y hacer lo que nosotros queramos, ¿qué paso damos en nuestra vida? Nos casamos. Decimos, ahora como ya yo me casé, ya yo me gobierno. Ya yo hago lo que yo quiera. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Si te casaste creyendo que ahora te ibas a gobernar, déjame decirte que es todo lo contrario. Ahora tu cuerpo le pertenece a tu pareja. Ni tu cuerpo que tú creías que era tuyo ahora te pertenece, dice aquí. Sino que quien tiene potestad sobre tu cuerpo es tu pareja. Y Pablo se está yendo en un sentido que yo sé que nosotros estamos entendiendo como esposos o como personas que ya quizá pretenden entrar en el matrimonio luego. Y entra en un poquito más de detalle sobre este tema. Dice el versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Tenemos que ver estos dos versículos juntos. Primero, la palabra de Dios enseña aquí que en el momento en que nosotros entramos en el compromiso del matrimonio, ya aún nuestro propio cuerpo, la forma en la que usamos nuestro cuerpo, no nos pertenece a nosotros, sino a nuestra pareja. Ojo, no quiero que pierdas de vista, principalmente a ti, varón creyente, que la Biblia dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino tú. Pero no leas la mitad del versículo, léelo completo el versículo. Yo sé que nosotros los hombres dominicanos no sabemos de memoria este versículo, pero la mitad, la primera parte. No, usted no tiene potestad sobre su cuerpo. Apréndase, varón, la segunda parte, que dice que usted tampoco tiene potestad sobre su cuerpo, sino su esposa. Eso es importante, ¿no? Y con eso nos damos cuenta de que el machismo de Pablo no es tal en la Biblia, sino que le está mostrando lo que Dios tiene para su pueblo. Pero tomando este verso que hemos leído ahora, de no negarse el uno al otro, nos damos cuenta de varias cosas. Muchas veces el negarse el uno al otro, en lo que tiene que ver con lo que Pablo llama el deber conyugal, o quizás hasta con la presencia en el hogar, es una práctica que tristemente se usa en hogares hasta cristianos. Se utiliza como un arma. Si no consigo lo que yo quiero, pues me niego a mi pareja en diferentes formas. No únicamente en lo que tiene que ver con intimidad, sino en lo que tiene que ver con compañerismo, con presencia, con apoyo. Estoy fuera, estoy separado, estoy alejado. Pablo dice, no se nieguen el uno al otro. Mi hermano, si has sentido, mi hermana, si has sentido esta tentación de parte de Dios, la Biblia demanda de ti que no te niegues a tu pareja, no te niegues a cumplir el deber conyugal con tu pareja. Y este es un mandato no únicamente para las hermanas, sino también para los hermanos. Pero no podemos ver este primer versículo sin verlo desde el versículo 6. Y no sé si está en pantalla, quisiera que lo coloquen. Esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. No puede ocurrir esto por mandamiento, y eso es importante que lo entendamos. Que puede ser ahora que alguien llegue y diga, mire, la Biblia dice que usted no se puede negar. Llega como un mandamiento, pero recuerde la ley, la regla que ha establecido el apóstol hace unos minutos. Usted no es dueño de su cuerpo, sino su esposa. Y su esposa no es dueña del de ella, sino usted. Entonces ahí tiene que llegar un acuerdo, tiene que llegar un consentimiento entre ambos. No es un mandamiento puro y simple, en el cual usted le va a dejar caer la palabra al otro porque él no está cumpliendo. Recuerde que el principio que hemos visto desde la primera parte es yo y mi casa. De la pareja, ¿quién es el primero que tiene que cumplir con estos principios? Yo. No puedo aplicar esos principios a mi pareja, sino que tengo que hacerlo yo, y debe ser por vía de concesión, no nunca por mandamiento. Luego,
Pablo hace una excepción de esta regla. Y es bueno que veamos la única excepción a la regla de no negarse el uno al otro. ¿Cuál es la única excepción? Dice Pablo en el versículo 5. A no ser, y mire qué específico es el apóstol, a no ser por algún tiempo, primero, subraye eso, algún tiempo, ¿no? No por mucho tiempo, para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿De acuerdo? ¿Está viendo? Y mire qué dice después. Y volved a juntaos en uno. No es que nosotros vamos a tomar como excusa el que vamos a orar o el que vamos a servir a Dios para vivir separados, sino que por algún tiempo decimos, para dedicarnos sosegadamente a la oración, vamos a hacer una pausa por algún tiempo. Decía unos hermanos que comentaba esto, no es que usted va a orar por 3 meses, por 4 meses, sino que por algún tiempo lo va a hacer. Y luego se va a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y creo que esa parte tercera de ese verso es importante. Cuando entramos en la dinámica de la negación frente a nuestra pareja, Satanás encuentra una oportunidad para afectar nuestra vida y nuestro matrimonio. Satanás está constantemente buscando espacios para tentarnos, para atacarnos, para afectar nuestra vida. Y si abrimos esta brecha en el matrimonio, el apóstol Pablo nos advierte aquí que es un espacio que Satanás puede aprovechar para tentarnos. A veces, por no estar enfocados en lo que Dios demanda para nosotros, estamos empujando a nuestra pareja a la tentación, al espacio de Satanás. Y ese es un espacio sumamente peligroso. Ahora el versículo 7 también nos muestra una verdad que a veces pasamos por alto. Dice el versículo 7, yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo en el sentido del matrimonio? Soltero. Hay quienes piensan que él había enviudado anteriormente. Bueno, puede ser que no. Pero lo que sabemos es que era soltero, ¿no? Y él dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero mire lo que dice luego. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Cada uno tiene su propio don de Dios. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, que no se casó para dedicarse a la obra, vemos un don de Dios. Y decimos, ahí está el don de la continencia. Eso es una bendición grande que Dios le dio al apóstol Pablo y a otros hombres y a otras mujeres que tienen la capacidad de vivir únicamente para servir a Dios y no se dedican a trabajar en un matrimonio. Pero el apóstol aquí nos está diciendo que no es únicamente ese estado el don de Dios, sino que el estado del matrimonio también es un don que viene de parte de Dios. Si has recibido el don como el apóstol Pablo, dale gracias a Dios y honra a Dios desde la soltería. Sírvele con amplitud y con alegría como soltero. Ahora, si el don de Dios para tu vida ha sido el matrimonio, de igual manera, dale gloria a Dios. Sírvele desde tu matrimonio con emoción y con alegría. Unos reciben el don de un modo y otro de otro modo. El don no es únicamente quedarnos solos, sino que cuando Dios te concede una pareja, es un don que Dios te ha dado para honrarle en el seno de ese matrimonio. Si hay algo que se debe ajustar, de acuerdo a lo que hemos visto en 1 Corintios capítulo 7, del verso 1 al 7, ¿quién es la primera persona que tiene que hacerlo? Yo. Porque debemos pensar como pensó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En lo que tiene que ver con yo y mi pareja, debemos decir, yo y mi pareja cumpliremos lo que Dios ha establecido para el matrimonio. Y luego ya usted un poco más tranquilo puede sentarse y leer lo que sigue de 1 Corintios, capítulo 7. Ahora quiero que vayamos a nuestro punto número 3, el cual no podemos dejar fuera de estos consejos prácticos para la familia. Yo y mis hijos. ¿A quién podemos tomar de ejemplo para padre? Que decimos, bueno, el ejemplo final para nosotros es Cristo, pero Cristo
como no era su propósito, no tuvo hijos. Entonces, ¿a quién vemos como ejemplo? Al mismo Dios. El mismo Dios puede ser nuestro ejemplo. Ciertamente es un ejemplo difícil de seguir, pero quisiera que usted y yo veamos las aplicaciones que podemos tomar de esa relación especial de Dios con Adán en el principio. Génesis capítulo 2. Yo y mis hijos. ¿Qué hace Dios con el hombre cuando crea al hombre? ¿Qué actitud? ¿En qué lugar lo coloca? Y ahí vamos a ver cómo podemos encontrar aplicaciones interesantísimas para nuestros hijos. Génesis capítulo 2, como habíamos mencionado hace unos minutos, nos muestra el detalle de la creación del hombre. Y este pasaje nos hace ver la relación de Dios con el hombre en el principio. Y lo primero que vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, 8 y 9 es lo siguiente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como Padre, como Creador, Dios atiende las necesidades primarias del hombre. Dios no crea al hombre y lo suelta a que sobreviva, sino que dice la palabra de Dios, que Dios plantó, dése cuenta del término cercano, ¿no? Dios planta un huerto y coloca a este hombre, y en este huerto está todo lo que el hombre necesita para su sustento. Dios atiende la necesidad primaria de su creación, de su hijo, de Adán. Lo coloca en Edén, un lugar donde tenía todo lo que necesitaba. Cuando Dios nos da la bendición a nosotros de darnos hijos, debemos entender que nuestra responsabilidad primaria para con ellos es atender sus necesidades. En nuestra sociedad de hace algunos años, parecería tonto hablar de esto. Tener que decir desde un púlpito que los padres somos responsables de atender las necesidades de nuestros hijos. Alguien dirá, bueno, está perdiendo tiempo hablando de eso. Pero quizá por aquí pasa igual que como pasa en nuestro sector, que hay muchos niños que no reciben la atención primaria de sus padres. Sus padres no saben si su niño comió. En algunos casos extremos no saben si va a la escuela, si está siendo educado. No están conscientes de la atención de sus hijos o lo han dejado en manos de otra persona. Si usted es padre y quiere parecerse a Dios, ciertamente quizás usted no pueda plantar un jardín como el jardín del Edén, pero el Edén que puedas dar a tus hijos es tu responsabilidad delante de Dios dárselo. Yo no sé si el Edén tuyo para tus hijos será quizá plátano con huevo revuelto o será caviar en las mañanas, pero el Edén que le puedas dar a tus hijos es tu responsabilidad delante de Dios dársela, porque nosotros debemos parecernos a Dios. Y si Dios atendió las necesidades primarias de Adán y Eva, como era comida y más adelante vestido, ese también es nuestro compromiso como padres. Y eso hay que recalcarlo porque vivimos en una sociedad donde cada cual se atiende a sí mismo y no únicamente las parejas en el hogar están abandonadas, sino que muchas veces los hijos están abandonados. Debemos entender que si Dios, como Padre, se da cuenta de la importancia de la necesidad de Adán y de Eva, nosotros debemos enfocarnos en eso delante de nuestros hijos. Ahora, en el versículo 15 encontramos también otro principio interesante basado en lo que Dios hizo con Adán y Eva y que nos puede orientar a nosotros a qué hacer con nuestros hijos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios suple las necesidades básicas del hombre, pero lo encamina a una labor productiva. Este versículo, Génesis capítulo 2, versículo 15, nos muestra que no es verdad que el trabajo Dios lo hizo como castigo, como popularmente nosotros creemos.
Cuando Dios crea al hombre en las condiciones perfectas y lo coloca en el Edén, el lugar perfecto, dice aquí la palabra de Dios que lo puso ahí para que labrara y guardara ese lugar. Le dio un oficio. No simplemente atendió su necesidad, sino que lo encaminó en una labor productiva. ¿Y qué debemos nosotros hacer con nuestros hijos? Encaminar a nuestros hijos en una labor productiva. Muchas veces nos quejamos cuando nuestros hijos van creciendo y decimos, oye, pero este muchacho nada más pide. Este muchacho nada más dice, dame y dame y dame. Pero es que si nosotros lo único que hacemos es darle a nuestros hijos, y le damos y le damos y le damos, ¿qué usted cree que el niño está aprendiendo a hacer? A pedir. Es necesario que nosotros nos demos cuenta cómo Dios inmediatamente crea al hombre y lo coloca en el huerto, lo enfoca a que él tiene que hacer algo con su vida, un trabajo, y lo orienta en ese trabajo. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros hijos. No es solamente enviarlos a la escuela. Nosotros hacemos cosas en automático, ¿verdad? Ya el niño tiene 3 años, 4 años, quizás hasta para descansar de él vamos a mandarlo a la escuela y allá que le enseñen a leer y que le enseñen todo eso. O vamos a mandarlo a la iglesia para que le enseñen la Biblia en la iglesia. Aquí nos damos cuenta de que Dios lo encamina a Adán en una labor productiva. Usted y yo tenemos el compromiso de tomar a nuestros hijos y desde pequeños enseñarles labores productivas en su vida. Y mostrarles que las cosas en el mundo se consiguen con trabajo y con esfuerzo. Dese cuenta que Adán estaba en un lugar hermoso donde estaba toda su comida, ¿no? Sin embargo, Dios no le dice, Adán, quédate ahí, descansando, tranquilo, come, bebe y disfruta y cómete todo. No, Dios lo manda a una labor específica. Muchas veces nosotros nos equivocamos con nuestros hijos y no los colocamos en una labor productiva. Tercer principio, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Cuando Dios crea al hombre y lo coloca en el Edén, le muestra con claridad reglas básicas para su vida. ¿Qué nos pasa a nosotros el día de hoy? Que muchas veces lo que ponen la regla en la casa son los hijos, no los padres. Quienes establecen y definen de manera autoritaria y dictatorial en el hogar lo que va a pasar, muchas veces son los hijos. Y cuando Dios crea al hombre, además de que atiende su necesidad y lo enfoca en una labor productiva, le pone las reglas y los límites de lo que es bueno y de lo que es malo. Usted y yo como padres somos llamados a mostrar a nuestros hijos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y hablarle a nuestros hijos de la consecuencia de quebrantar las reglas que se han establecido. El mundo de hoy vive sin reglas. El mundo de hoy no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y esa formación de ese mundo comienza en el hogar. Cuando nosotros no colocamos reglas claras a nuestros hijos, contrario a lo que Dios hizo con el hombre en el Edén. El hombre aparece, abre los ojos en el Edén, se da cuenta que ha sido creado por Dios y Dios establece las normas. El día de hoy nuestros hijos nacen en el seno de nuestra familia, ven que nosotros somos sus padres, pero son ellos los que ponen la regla. Y esa es la contradicción que ha llevado el mundo y la sociedad al lugar donde está. Ahora, algo que no podemos dejar de ver en este versículo es que la regla que Dios coloca para Adán y para su esposa, evidentemente para Eva, está relacionada en tener una relación cercana con Dios. Está relacionada en la comunión con Dios. Y si usted y yo somos creyentes, debemos darnos cuenta de que si vamos a colocar alguna regla o alguna norma para con nuestros hijos en el hogar, eso no debe estar basado simplemente en lo que a mí me gusta, en mi costumbre o en lo que me parece bueno, sino en lo que la palabra de Dios muestra como bueno. Y ahí es donde está el desafío por el cual nosotros le sacamos el cuerpo a esa responsabilidad. Que muchas veces no queremos ir a la palabra
a buscar los límites, a buscar las normas que nuestros hijos necesitan. Preferimos colocar a nuestros hijos simplemente las reglas que nuestros padres nos dieron a nosotros o no colocarles reglas. Dios muestra al hombre las reglas de cómo debe vivir. Y esas reglas tienen que ver con mantener una comunión con Él, con mantener una obediencia a Él. En cuarto y último lugar para este punto, Génesis 2:18. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí vemos algo interesante. Cuando Dios forma al hombre, ciertamente la Biblia nos muestra que el hombre fue formado primero que la mujer y que del hombre fue formada la mujer. Sin embargo, este verso nos abre los ojos a la realidad de que Dios no está inventando. No es que Dios está en transmisión de prueba y mirando a ver qué funciona, ¿no? Y ensayando, como dice un chiste feminista que anda por ahí, que Dios estaba ensayando y ensayando, y cuando hizo la mujer que ya salió lo que quería, entonces ya terminó la creación, porque ahí ya apareció la perfección. Dios no está inventando, sino que Dios ha creado al hombre para que viva en el seno de una relación de pareja con su esposa. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En la mente de Dios, desde el momento que el hombre ha sido formado, aunque en nuestro tiempo, en nuestra línea de tiempo, todavía la mujer no existe, en la mente de Dios, en el diseño de Dios, está la esposa para ese hombre, la ayuda idónea que él necesita y lo que lo va a convertir en un ser pleno y en un ser perfecto. Dios está enfocado en la vida de pareja de sus hijos. Y cuando usted y yo tenemos un hijo, una hija, debemos entender que el propósito de Dios, a menos, claro está, que Dios le dé luego el don de la continencia, es que ese hijo, esa hija, en un momento de su vida, crezca y forme un hogar. Ahora le voy a decir lo que pasa con nosotros. Si tenemos un hijo varón, usted me va a decir si es así o no es así. Si tenemos un hijo varón, en la generalidad de los casos, le decimos, mira, salte de la cocina, el varón no friega. Salte de la cocina, el varón no cocina. No puede lavar, no puede planchar, no puede limpiar el piso, porque eso no son cosas de varones. Eso no son cosas de hombres. Y formamos un hombre en ese sentido. Pero luego está el otro punto del problema. Cuando tenemos una niña, entonces le decimos a nuestra niña, tú vas a estudiar, te vas a formar y te vas a preparar porque tú no vas a ser mojiganga de ningún hombre. Y ahí estamos diseñando para el futuro una bomba. Porque estamos criando varones y hembras de forma tal que no pueden estar juntos. Los formamos de manera tal que cuando llegan al matrimonio, la palabra de Dios y los siervos que Dios coloca en diferentes lugares tienen un gran trabajo de consejería y de formación, porque nosotros no nos preocupamos en entender que nuestro hijo un día va a ser el marido de alguien, que nuestra hija un día va a ser la mujer de alguien, y formarlo en ese sentido. Formamos nuestros hijos como príncipes, a los cuales hay que darle todo, sea hembra o sea varón. Y cuando ese niño crece o esa niña crece y llega al matrimonio, ¿qué espera de su pareja? Que su pareja lo trate como su mamá o como su papá y que le dé todo y que le coloque todo como él entiende, porque su mamá y su papá, que somos usted y yo, les enseñamos que a ellos había que atenderlo, que ellos había que cuidarlo y que ellos no tenían compromiso con los demás en el seno del hogar. Si Dios en el momento de crear al hombre tenía en su plan, en su diseño, que estuviera con una mujer, cuando nosotros formamos a nuestros hijos, debemos hacerlo igual en el entendimiento de que no solamente estamos ayudando a crecer a un ser humano, sino que estamos ayudando a desarrollarse al marido de alguien, a la esposa de alguien, y ese también es un compromiso que tenemos como padres. Se da cuenta que se complica un poco el tema, ¿no? Se pone un poco complicado el compromiso. Y yo pregunto, y en el seno de mi pareja, sea que mi pareja esté conmigo aquí, sea que no esté aquí, yo me doy cuenta que no estoy cumpliendo con alguno de estos compromisos para con mis hijos.
y el Señor me está moviendo por su palabra a cumplir con estos compromisos, ¿quién debe llevar la voz cantante y la voz de ejemplo al hogar cumpliendo con estos compromisos? Yo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Indiscutiblemente, mis queridos hermanos, que la relación de familia frente a Dios es primaria. Contrario a lo que muchas veces nosotros entendemos, que lo que hacemos en la iglesia y por la obra es lo único que tiene importancia. En la Biblia nos damos cuenta de que matrimonio, relación con hijos, relación con nuestros padres es un tema recurrente y con el cual Dios llama nuestra atención. Y como veíamos anoche en el libro de Efesios, esto no es un tema que tiene que ver de que con edad, con madurez de años o con experiencia personal. Este es un tema que tiene que ver con un corazón transformado y afectado por el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con vida cristiana, esto tiene que ver con vida transformada, y es importante que nosotros busquemos en Cristo, quien nos ha salvado, para buenas obras, la guía de lo que son esas buenas obras en el seno de nuestro hogar. Usted no se salvó por obras, usted lo sabe, ¿verdad? Pero se salvó para buenas obras. Y parte de esas buenas obras, y parte esencial de esas buenas obras, es cómo nosotros vivimos en nuestro hogar. La palabra de Dios nos llama a que yo y mi casa sirvamos a Jehová. A que en el seno de mi matrimonio, la relación entre yo y mi pareja sea una relación en la que yo primeramente cumpla con lo que Dios demanda para mí. La palabra de Dios nos llama a que cuando hablamos de yo y mis hijos, yo entienda que quizás si mi pareja todavía no ha llegado a comprender lo que Dios demanda, pues que yo tome la parte de liderazgo, la parte de guía, y me dé cuenta de los principios que la Biblia tiene para mí. Ahora, en la parte final, quiero hacer una pequeña reflexión, porque sé que quizás no tenemos solamente hermanos acá, sino que tenemos amigos. Ciertamente, en muchos temas importantes para el hombre, la palabra de Dios tiene orientación, tiene guía y consejo, como hemos visto en esta mañana. Usted puede tener una familia bendecida y guiada por Dios cuando aplica los principios de la palabra. Pero si usted no ha recibido la salvación en Jesucristo, sería de poco provecho aplicar los principios de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que aquel que, aunque ande aquí caminando y vivo y compartiendo con los demás, no tiene a Cristo, no tiene la vida. Si estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, la palabra de Dios declara, muestra de manera directa, que el que no ha creído en Cristo Jesús está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, si no has creído en Cristo Jesús, aunque los principios que hemos dado son para el hogar, son aplicables y son prácticos, lo primero que debes saber en esta mañana es que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados. Y que la oportunidad de salvación y de acercarnos a Dios y de tener vida en Dios es en Cristo Jesús. El consejo de la palabra es claro para la familia, puedes tomarlo en cuenta, pero el mensaje del Evangelio transforma tu vida, te hace estar vivo delante de Dios y luego te capacita para poder aplicar estos principios que hemos visto, que son lo que Dios tiene para todos aquellos que han creído en Él. Hermanos queridos, que Dios bendiga nuestras vidas por su palabra. Que su palabra nos guíe y nos ayude. Ciertamente hablar de estos temas para cualquier predicador es algo peligroso y agobiante, porque así como hemos estado repitiendo en esta mañana, ¿quién usted cree que es el primer responsable de aplicar todo eso en su casa? Yo también, que estoy aquí arriba. Y entonces la palabra de Dios demanda esto de nosotros. Y por eso lo que podemos hacer es guardarla en nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude con la fuerza de su espíritu, con la capacidad de su espíritu, a nosotros cumplir lo que Él demanda de nosotros en relación a nuestra familia. Así que Dios nos bendiga y que su espíritu nos guíe a que yo y mi casa sirvamos a Jehová. Amén.